Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Aprendizajes de un Alma. Si estás siguiendo todos los capítulos, deseo que te estén gustando y si es así, no olvides darle un like. También agradeceros a todos aquellos que habéis elegido, porque habéis sido vosotros los que habéis elegido el capítulo del día de hoy, la mirada oculta del brujo. ¿Estáis listos? Esto fue por el 2014, cuando un amigo me dijo que si podía ir a mirar su casa, puesto que él escuchaba como llantos de niños, niños jugando, cosas que se movían. Y bueno, pues para allí que fui. Él vivía en una casa antigua en el centro histórico de Madrid, un edificio que era antiguo, como todos los que hay en la zona. Este edificio en concreto pertenecía al conde de Casal. Era un antiguo palacete que se había convertido en apartamentos. Él justo vivía en la parte de arriba, lo que eran las guardillas, que estaban dedicadas antiguamente a la vivienda de la servidumbre. Al llegar allí, efectivamente, conecto con las memorias de la casa y vi cómo en esa casa vivía una familia, donde había niños, donde había un perro, donde la mamá enferma, la veo mucho tiempo en cama hasta que fallece. Esos niños se quedan huérfanos, se quedan solos y de ahí el grito de la niña, ¿no? Pidiendo ayuda para su mamá. Esos niños murieron de hambre porque no había adultos que los atendieran. Fue muy curioso porque hasta el perrito me saludó. Así que hice un trabajo para que pudieran salir del lugar, tomaran su camino. Pero eso no fue todo. Ya que estaba allí, me decidí a limpiar toda la casa, porque sentía que había portales abiertos y que podía haber otras entidades colarse, otras entidades y molestar a mi amigo. Deciros que mi amigo no era sensitivo ni nada, pero él notaba esas presencias, oía esos ruidos, esos gritos, esos llantos. En alguna de las conversaciones que tuve con mi amigo, me comentó que él hubo una época en la que le gustaba o que profundizó o estudió acerca del ocultismo, la masonería, la metafísica, temas oscuros en general. Pero yo a la hora de limpiar la casa, pues tampoco pensé que eso fuera algo condicionante para la casa, para su entorno, para la energía del lugar. Fui limpiando habitación por habitación hasta que llegué a una a la que apenas le daba uso. Yo me acuerdo que él tenía en muchos lugares de la casa, sobre todo en el salón, muchos libros, en su despacho muchos libros, pero en esta habitación lo curioso es que solo tenía este tipo de libros de las temáticas que os he dicho. Al entrar a la derecha, una estantería con muchos libros de esta temática y me llamó mucho la atención enfrente un armario enorme de madera antiguo, eso es de madera maciza. Y ese lugar lo tenía para guardar cosas, pero lo que me llamó la atención es que solo esa habitación estaba dedicado para ese tipo de libros. La verdad que la energía en ese lugar era súper densa y lo único que se me ocurrió hacer para poder descargar o limpiar la energía del lugar era visualizar en el centro de la habitación como una especie de hoguera e ir tirando los libros para que se quemaran, como cuando hacían antiguamente en la Santa Inquisición, ¿no? Preparo allí la hoguera, empiezo a tirar los libros y de repente observo una presencia que me está mirando. Justo en una de las esquinas del armario, asomándose, vi un hombre alto, grueso, con una energía muy densa que me observaba. Me impactó, en ese momento me asusté porque no le esperaba, pero luego estuve tranquila. No, no me dio miedo. Lo que me llamó mucho la atención fue su mirada. No me dijo nada, simplemente me miraba como diciendo, te estoy observando. Cuidado lo que haces, que te estoy observando. Yo seguía lo mío y ese ser desapareció. Seguí limpiando la casa y le comenté a mi amigo lo que había ocurrido, pero no le di más importancia, puesto que, como digo, fue algo irrelevante, no me atacó, no sentí miedo, no sabía quién era ese hombre, hasta que unos días posteriores, quizás unas semanas, unos meses, estaba viendo un programa en la televisión que se llama Cuarto Milenio, que por cierto todavía existe. Es un programa de la televisión española donde hablan de temas ocultos, de extraterrestres, de cosas inexplicables, del más allá, vamos, todos esos temas que a mí me gustan. Y como digo, estaba un día, pues un domingo, porque normalmente son los domingos cuando hay esta programación, en el que estaban hablando de una casa antigua situada en Escocia, cerca del lago Ness, que fue comprada por el guitarrista del grupo musical.
Led Zeppelin y que antes de que él la comprara, los propietarios hacían allí misas negras, sacrificios, orgías, etcétera. ¿Cuál es mi sorpresa cuando hablan del dueño de esta casa? Nada más y nada menos que a Aleister Crowley. Nunca había oído hablar de él. Para quien no lo sepa, está considerado uno de los magos negros más oscuros, más famosos y con más poder de la historia. Él era británico y en su país le consideraban el hombre más perverso del mundo. Fue considerado como uno de los satanistas del modernismo. Incluso su madre, desde pequeño, le llamaba la bestia. La verdad que me impresionó mucho porque pensé, ¿por qué este hombre se me presenta a mí? Y quizás es que en los libros que tenía mi amigo habría alguno relacionado con él. Este brujo estuvo con los masones y a mi amigo le gustaba este tema, digo, pues igual había algún libro ahí. A los pocos días de enterarme de esto, empiezo a investigar más sobre la vida de este hombre y cada vez como que me atrapa más. Y no es que me guste a mí la magia negra ni lo oscuro, quizás si veo cosas de estos temas es porque yo limpio ese tipo de trabajos y saber cómo funcionan o qué hacen este tipo de personas me ayuda a mí a la hora de poder limpiar o romper temas de magia. Comenté mi experiencia a una persona cercana que sabía que me podía asesorar y le dije lo que ocurrió y esta persona me dijo, si se te ha parecido este hombre y no te ha hecho nada, es que estás vinculada a él. Y yo dije, ups, ¿cómo vinculada a él? ¿A qué te refieres? Bueno, pues le estuve dando vueltas y vueltas o investigando sobre su historia hasta que llegó un punto en que lo dejé ahí, lo dejé estar. Hasta que hace un par de años, en una sesión con una persona, hicimos un trabajo, no recuerdo exactamente cuál era el motivo de la consulta, pero sí sé que hicimos una integración de vidas pasadas, donde fuimos a esa casa de Escocia, donde ella participaba en ese tipo de ceremonias, y aunque no estaba confirmado el sacrificio de niños y de chicas vírgenes, pude comprobar, viendo lo que ocurrió en aquella casa, en aquel momento, que eso era real. Vi cómo mi clienta participaba de eso. Lo que más me impactó era un cuarto donde tenían niños preparados para sacrificar. Yo me vi como una niña y la verdad que cuando acabamos la sesión me impactó muchísimo, me quedé en shock porque la sesión no era para mí, era para mi clienta y le dije, ¿por qué estaba yo allí? De hecho, ella también me vio. Digo, ¿por qué estaba yo allí como niña? ¿Quién era yo? Quizás fui una de las niñas sacrificadas. Y me dijo ella, no, porque si no lo hubieras visto. Y entonces dije, entonces fui hija de este hombre. La verdad que no tengo ni idea la relación que tuve. Quizás sí pasé por esos eventos. Quizás no me lo mostraron para no conectar con un trauma que estaba ahí o no tengo ni idea. Tampoco puedo confirmar que sea hija de este brujo, que podría ser, ¿por qué no? De hecho, tenemos muchas cosas en común, porque según yo fui investigando sobre su historia, resulta que él nació en una ciudad inglesa llamada Hastings, al sureste del Reino Unido, que curiosamente mis dos primeras veces que yo piso el Reino Unido, una con 15 años y otra con 17, fue a esa ciudad donde mis padres me enviaron en verano a estudiar inglés. Primer año fui a un colegio interna y segundo año una familia. Pero qué casualidad que era justo la ciudad donde había nacido la bestia. Pero no solo eso, este hombre, bueno, recorrió todo el mundo y era un amante de Egipto. De hecho, estuvo mucho tiempo viviendo allí en el Cairo. Y no sé si os acordáis, no sé si tiene que ver, pero bueno, por si lo enlazo, cuando os conté el capítulo del viaje a las profundidades de la Esfinge, que os he dicho que yo siempre que voy al Cairo me pongo enferma, me pongo malísima. No sé si tiene que ver con este episodio o no, porque realmente la primera hija que tuvo murió con 2 añitos y no murió en Egipto, creo que tampoco nació en Egipto. Él y su esposa hacían rituales en las pirámides, que es justo donde yo me pongo enferma. Así que, bueno, ahí lo dejo. Si algún día tengo que saber qué vínculo tengo con él, lo que sé es que no me toca. No sé, esto es algo que se me ocurre a mí ahora, si por ese vínculo que tuvimos me proteja del oscuro
No tengo ni idea. Lo que sí me impactó es que me dijeran eso, ¿no? De si se te ha parecido y no te ha hecho nada, siendo quien era, estás vinculada a él. No sé si alguna vez sabré qué ocurrió, qué no ocurrió. La cuestión es que me impactó muchísimo esa sesión. De hecho, la tengo grabada, porque ya sabéis los que hacéis sesiones conmigo, que siempre grabo las sesiones, nunca las veo, siempre las sesiones o las grabaciones son para vosotros, pero creo que es momento, en algún hueco que tenga, de volverla a ver, simplemente por curiosidad, simplemente por saber o por si algo tengo que liberar de aquel momento, por si hay una extensión de mi alma por ahí atrapada que yo no sepa. Pues no mucho más que contar de Crowley. Si queréis investigar sobre su vida, hay muchísima información. De hecho, creo que hay un oráculo o un tarot de él. Siempre me han recomendado no comprarlo porque mueve energías muy densas. A mí no me ha llamado nunca la atención comprármelo, pero sí he investigado sobre su vida y me parece interesante saber de él como de cualquier otro personaje que haya sido relevante para el mundo y más en esta línea, no sé cómo llamarla, espiritual, oculta, misteriosa. Pues nada, si te ha gustado este episodio, dale al like, así me ayudas a darme más visibilidad. Si crees que a alguien de tu entorno le puede interesar esta historia, pues compártela y nos vemos próximamente. Y posiblemente vuelva a poner en vuestras manos el que elijáis vosotros el siguiente capítulo. Gracias y nos vemos pronto.